Bendiciones, saludos. Como siempre, estamos agradecidos por el Señor, por estos medios que Él nos permite utilizar para así poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios. En esta ocasión, estoy considerando en el libro de Nehemías, capítulo 1, eh, pensando en la labor que hizo Nehemías de reedificar los muros de Jerusalén, un extraordinario eh, estratega para hacer un trabajo tan grande. Mire, para una gran reedificación, pensando en Nehemías, la pregunta sería, ¿dónde surge el inicio o de dónde parte el inicio de una gran reedificación o una real reedificación? ¿Cómo así? Porque de pronto uno puede detenerse en el hecho de pensar cuando están trabajando por familia, por grupo, que se le entrega a cada uno una tarea a realizar. Pero mire que allí no fue el inicio de la reedificación. La Biblia en el capítulo 1 nos enseña que Nehemías estaba en el palacio. Nehemías estaba bien. Nehemías era copero del rey. Él estaba en una posición de, pongamos, tenía todo lo que él necesitaba. Mas, sin embargo, aún estando él en el palacio, él estaba preocupado por la condición de sus hermanos, sus patriotas. Y la Biblia narra de que llega uno a donde Nehemías llamado Anani, y él le pregunta por sus hermanos. Y Anani le dice que el pueblo estaba en una condición de afrenta, había una condición de mucho eh, desespero. Y Nehemías, aún estando en el palacio, podía decir, si yo estoy aquí bien, yo no tengo ninguna necesidad de nada. Pareciera de pronto como en el caso de Moisés, que Moisés estando en el palacio, lo que le esperaba a él eran cosas grandes y extraordinarias. Pero Moisés se encontró conectado con un pueblo el cual él quería ayudar para así cumplir el plan de Dios para con esa nación. Pues Nehemías, de alguna manera u otra, se parece mucho, porque su corazón se duele. Dice en el versículo 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, delante del Dios de los cielos. Él podía de pronto decir, bueno, yo estoy bien. Mas, sin embargo, esa no fue la actitud de Nehemías. Entonces, ¿dónde inicia la reedificación? La reedificación parte de una oración. ¿Cómo así? En el verso 5, mire, cuando Nehemías escucha esto, Nehemías se dirige a Dios. En medio de la situación, empezó con Dios. La visión de reedificar, de ayudar, partió o se inició con un corazón conectado con Dios. Y Nehemías en el verso 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel
¿Qué hemos cometido contra ti? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hemos entendido que nada acontece sin una razón de ser. Y Nehemías reconoce que necesitaban volverse a Dios. Nehemías, él no se excluye cuando él dice, hemos pecado. Él podía decir, ese pueblo ha pecado. Yo estoy aquí en el palacio, yo aquí estoy bien. Yo aquí como, aquí yo me visto, aquí yo tengo donde dormir, aquí yo estoy cerca del rey. Sin embargo, él se incluye dentro de ese grupo y él dice, hemos pecado y en gran manera hemos pecado. Mire, nosotros estamos orando a Dios, esperando de Dios respuesta, esperando que Dios nos libre de una gran batalla que estamos viendo a nivel mundial. Muchas personas están muriendo. Esto pareciese como una película, como que si fuera sacado de una película de terror, donde las personas escuchamos quédense en su casa, donde vemos a las personas angustiadas, atemorizadas. Mire, uno cuando recibe mensajes en los celulares, no cesan de presentar que noticias que tienen que ver con el terror. Y bueno, ¿qué decir? Pareciera de terror. Y estamos orando a Dios que Él nos reedifique, que Dios vuelva las cosas a su cauce. Pero miren cuán importante es iniciar reconociendo nuestro pecado delante de Dios. Él dice, nos hemos corrompido. Y esta palabra es muy común en estos últimos días. Miren, en las esferas sociales nosotros lo podemos ver. En la política nosotros lo podemos ver. Aún en las transacciones nosotros lo podemos ver. Pero ¿sabe cuál es el colmo de los males? Cuando los que hemos sido llamados a ser luz y sal, los que somos portadores de la verdad, los que llevamos, como quien dice, el relevo de lo que nuestro Maestro Jesús inició. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Pero mire lo que dice Nehemías, nos hemos corrompido en gran manera. Yo tengo algunos añitos en el Señor. Yo sé que hay personas que tienen muchos más años que yo. Yo empecé a los 16 años de edad a estar en la vida cristiana, en el cristianismo, en donde acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y ahorita con 31 años de caminar con el Señor, hay muchas cosas que nos asustan, porque en ocasiones miro las enseñanzas o miro también en ocasiones el andar de los que nos enseñaron. Y si bien es cierto que no todos, pero hay un grupo importante que se ha corrompido. Y eso ha traído afectación al cuerpo de Cristo. Y ahí quedaríamos entonces en lo que dijo Nehemías, nos hemos corrompido. Hemos hecho lo que nos ha parecido con el Evangelio del Señor. Hemos manejado las cosas de Dios muchas veces como a nosotros nos parece. Y el Evangelio ha sido diluido. Y lo que ayer nos enseñaron en cuanto a la palabra de Dios, que era una deshonra para Dios, hoy cuando vemos
la conducta o el testimonio, ¿sabe? La gran verdad es que nos hemos corrompido. Dígame si no es corrupción decirle a alguien que haga algo y yo no lo hago. Dígame si no es corrupción abusar de la autoridad que Dios nos ha confiado. Dígame si no es corrupción manipular a las personas a fin de que hagan las cosas a mi manera. Dígame si no es corrupción decirle a otros que vayan cuando yo no voy. Dígame si no es corrupción levantarse. Y qué fácil es levantar nuestra voz contra nuestras autoridades. ¿Sabe? Es tiempo de reconocer delante de Dios, Señor, nos hemos corrompido. Y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y permitir que Él sea el que gobierne nuestras vidas. A fin de ser realmente luz y sal a esta tierra. Y no solamente eso dice Nehemías, sino que él dice en extremo. Dice, no hemos guardado los mandamientos, no hemos guardado los estatutos, los preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mire, pensaba en el libro de Malaquías, cuando Dios habla a los sacerdotes y le dice, vosotros me habéis robado. Y ellos dicen, ¿qué te hemos robado? Y Dios le da respuesta. Pero mire la insensibilidad de ellos, el nivel de estos sacerdotes, de llegar a pensar que estaban bien. Porque llega un punto así de tanto nosotros creer nuestras, entre comillas, verdades, que mire que se nos hace tan fácil creer a nuestros propios engaños. Pero creo que Dios nos da todavía tiempo para volvernos a Él. Yo creo que este es el tiempo para volver a Dios y decir, Señor, nos hemos corrompido. De pronto como padre, ¿qué ejemplo le hemos dado a nuestros hijos? Dígame si no tenemos que decir, Señor, nos hemos corrompido. ¿Cuál ha sido la manera que hemos manejado el tiempo que Dios nos ha dado? Pensando que es nuestra vida, señores, no es nuestra vida. La vida es de Dios. Y Él nos lo ha prestado. Llegará el tiempo donde Él tomará lo que es suyo. Dígame si no es corrupción dejar a Dios para apoyarme en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, en mis propias finanzas, mis propios logros. Pues lo que estamos viviendo hoy, yo creo que nos muestra cuán frágiles somos y que Dios está llamando a su pueblo a volverse a Él con integridad. En una ocasión yo tuve un sueño en donde yo me veía en una iglesia y mientras estaba en esa iglesia de pronto el ambiente comenzó a ponerse bastante oscuro y el Señor me permitía ver cómo las personas que dirigían metían las manos en las cestas y sacaban dinero. Y había un desorden en ese lugar. Y recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, esta es tu iglesia. Estaba asombrada de lo que yo estaba viendo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿esta es tu iglesia? Porque pensaba en lo que decía la palabra y veía lo que se estaba dando. Y recuerdo que el Señor me habló y me dijo, no, esta no es mi iglesia. Y Él me dijo, te voy a mostrar cuál es mi iglesia. Y en ese sueño, en esa visión, veo cuando el Señor me saca de ese lugar. Y no llegué a ver su rostro. Lo único que vi fue su dedo índice, en donde me señalaba y me decía, allí está mi iglesia. Y me mostraba un edificio blanco. Él me decía, esa es mi iglesia. Y cuando nosotros analizamos, en el caso mío, de alguna manera u otra, la conducta de cómo se han manejado algunas cosas, yo me quedo como, Señor, usted me lo mostró. Y me hizo entender cuál es su iglesia y cuál no es su iglesia.
Por eso es que siento una gran necesidad, un peso tan grande que yo no lo sé explicar, de transmitir a las personas la verdad de la palabra. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mire, un lugar donde no, las cosas no se manejan a la luz de la palabra, allí hay corrupción. Y sabe que uno no debe de seguir a ningún hombre, a ninguna mujer, porque por el hecho solo de que me cae bien. Señores, tenemos que ser intencionales, tenemos que ser entendidos, porque la palabra nos enseña, cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de ciencia. Y muchas personas corren de un lugar al otro porque ven masas, porque ven personas, o porque el lugar se ve de esta manera, o porque el ambiente es agradable. Nada de eso es importante delante de Dios. Para los hombres de pronto nos llama mucho la atención, pero nosotros tenemos que detenernos y ver cuál es cuál es, cuál es el avance, la transformación que hay dentro de mí. ¿Qué tanto temo yo a Dios? La Biblia me enseña en el libro de Isaías capítulo 8, a quien se teme, él dice, sea Jehová vuestro temor y él sea vuestro miedo. Porque a veces tememos más a los hombres que a Dios y eso es corrupción. Queremos quedar bien con algunas personas sabiendo que desagrada a Dios. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Nosotros no podemos amar al mundo ni las cosas del mundo. Nosotros no podemos amar a nadie delante de Dios. El que ama padre, madre, hermano, tierra y pone todo delante de Dios, eso es corrupción. El que debe ser el primero en mis decisiones, en el centro de mi vida, en mi respirar, en mi manera de tratar a las personas, debe ser Dios. ¿En quién está nuestra confianza? ¿Nosotros mismos? Eso es corrupción. Nosotros estamos llamados a depender de Dios. Si queremos ver nuestra vida reedificada, señores, es fácil, empieza con una oración. Así Nehemías empezó, con una sencilla oración. Y yo te invito a que en este momento hagamos esa oración, donde podamos decirle, Señor, perdóname, porque me he corrompido y en gran manera. Señor, he hecho las cosas a mi manera. Señor, he tomado decisiones a mi manera. Mire, hay experiencias muy personales que me ha tocado, no por ser la mejor, que no me considero la mejor, sino por pura gracia de Dios. Y esto me limita a querer orgullecerme porque sé que nada soy. Pero delante de Dios entiendo que tengo la responsabilidad de llevar el Evangelio tal cual y como dice las Escrituras. Y hacer eso muchas veces trae dolor, trae soledad, trae que no se le comprenda a uno. Pero mire, es importante que nosotros entendamos que aunque no le caigamos bien a algunas personas, o aunque alguien no acepte el mensaje, si Dios te lo ha dicho, si Dios me lo ha dicho, y está fundamentado en la palabra de Dios, necesitamos dar ese mensaje, porque de lo contrario, nuestro mensaje será un mensaje corrupto. Nuestro mensaje será un mensaje basado en ideas, pensamientos humanos, y eso no trae transformación. Yo creo que para este tiempo Dios quiere encontrar hombres y mujeres dispuestos a llamar las cosas como Dios lo llama, dispuestos a hacer las cosas como Dios quiere, a dejar nuestras comodidades si es posible. El mundo está en caos. Tiene que ser reedificado la confianza. Hay mucho miedo.
Tiene que ser reedificado la fe. Hay personas que están perdiendo muchas cosas. Tiene que ser reedificada nuestra dependencia de Dios. Dios nos muestra, no es nuestra finanza, señores. No es lo que tengamos acumulado. Hay que reedificar el temor a Dios en nuestras vidas. Hay que reedificar el hecho de poner a Dios donde Él debe de estar. Él es el Señor. Y sabe, cuando alguien es el Señor, nosotros nada más nos toca obedecer. Al Señor no se le cuestiona porque es Señor. Y Dios es Dios. Él es el amo del universo. Él es el Rey de Reyes. Él no comparte su gloria con nadie. Muchas veces hemos caído hasta allí con Dios, de pensar que es por mis logros o porque yo sé. Señores, de mí dijo, nos hemos corrompido en extremo. Detente a ver de pronto cómo has estado hablando, qué has estado haciendo, qué has estado diciendo, qué decisiones has estado tomando. Dios quiere encontrar hombres y mujeres que vivan en santidad. Vamos a volvernos a Dios, pero de lleno. No hay tiempo para jugar. No hay tiempo para buscar nuestros propios logros o que las personas nos pongan en un pedestal. No, el único que tiene que estar arriba es Dios, Jesús. Nosotros tan solamente somos sus siervos. Bajemos de esa nube de hacer a la gente pensar que nosotros somos los grandes. Hagamos que la gente entienda que somos frágiles también, que nos equivocamos, que lloramos, que también nos desesperamos, que nos enfermamos, que a veces no sabemos ni qué hacer. Quitemos las caretas, quitemos las máscaras. Hablemos con verdad. Que la gente cuando nos escuchen sepan que estamos hablando verdad, porque representamos a Jesucristo. Tenemos que volvernos a Dios, iglesia. Tú que no conoces a Dios, que escuchas este audio en algún lugar, quién sabe en qué otro país, donde sea que lo escuches, es necesario poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Si Dios no ocupa el primer lugar, todo lo que sea, todo lo que se haga, todo lo que esté por delante de Él es corrupción. Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Y cuando hagamos eso, Él nos dará gracia y favor. Él pondrá personas para trabajar. Él dará los recursos necesarios y veremos los muros reedificados. ¿Qué tal si oramos, Padre? En esta hora reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos hecho cosas, Señor, que te han deshonrado. Pero hoy nos volvemos a ti, pidiéndote perdón. Yo te pido perdón por todos mis pecados, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Tú eres santo. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces la honra. Ayúdame cada día de mi vida a santificar tu nombre, a caminar con temor y temblor reverente, a darte a ti siempre la gloria, a vivir humillado delante de ti, Señor, porque entendemos que no hay lugar más alto, no hay un lugar más grande que estar postrado ante tus pies, reconocer que tú eres Dios, que tú eres el fuerte, que cuando yo soy débil eres tú el que me fuerza, que todo lo que tengo es por tu gracia, por un favor
inmerecido. No hay nada que yo haga que pueda hacer que tú, Señor, te sientas comprometido por medio de mis méritos. Padre, creemos que tú nos perdonas, que la sangre de tu Hijo Jesucristo, tu palabra nos enseña, libra de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Y si alguno dice que no ha pecado delante de ti, el tal es mentiroso, porque tu palabra nos enseña por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdona tu iglesia, Señor, perdona el pecado de Panamá, perdona el pecado de idolatría, perdona, Señor, el pecado dentro de tus ministros, perdona nuestro pecado, Señor, ante los gobernantes de nuestra nación, perdona el pecado de Panamá, perdona nuestro pecado, Señor. Y en tu misericordia, Señor, en misericordia de nosotros. Y vuelve a reconstruirnos, Señor, hazlo de nuevo, así como el barro, Señor, toma nueva forma. La mano del alfarero, sí nos hemos deshecho, como el barro, Señor, nos hemos deshecho. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que tiene el poder para volvernos a formar. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te invito a que sigas procurando tener a Dios en el primer lugar de tu vida. Honra a Dios con tu vida. Y si otros no lo quieren hacer, pero en cuanto a ti, vive para Dios. Ama a Dios. Sírvele con todo tu corazón. No por fama, no por riqueza, no por reconocimiento. Aunque nadie te vea, no lo haces para que nadie te vea. Porque si lo haces para que los hombres te vean y te aplaudan, eso es corrupción. Hazlo para Dios. Y no esperes nada de los hombres. Nuestra recompensa viene de arriba. Escucharemos un día cuando Él nos va a decir, siervo y fiel. Yo espero ese día. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ama a Dios con todo tu corazón. Y recuerda que toda reconstrucción o reedificación inicia con una oración. Que Dios te bendiga. Bendiciones.